Buenos días a todos los participantes de este webinar. Mi nombre es Jorge Méndez, gerente de marca de la empresa Compres SASB. Es un placer para mí dirigirme a ustedes en esta ocasión y abordar este interesante tema introductorio para conocer las modalidades de arranque en motores eléctricos trifásicos. Bueno, la agenda que tenemos para este día es temas introductorios y definiciones generales según la normativa IEC 6947-4-1, protección y maniobra de los motores asíncronos, principales modalidades de arranque de un motor asíncrono a jaula de ardilla, aparamentas y soluciones ABB para la coordinación de arranques directos y soluciones con arrancadores suaves. Buenas definiciones generales. Bueno, nosotros sabemos que las normativas más conocidas tenemos la normativa NEMA y la IEC. La IEC, bueno, su significado es la Comisión Electrotécnica Internacional y son miembros de cooperación internacional de toda la área y lo que hacen es unificar cada una de sus normas para así estandarizar. ¿Qué revisa la norma IEC 6947? Específicamente el apartado 4.1, ve lo que es la paramenta de baja tensión nominal que no exceda de 1000 voltios AC ni 1500 voltios de corriente continua. Y la sección 4.1 aborda lo que son los contactores y arrancadores electromecánicos. Esta normativa como tal siempre tiene lo que son actualizaciones. La última la efectuaron en abril del 2020, pero era más exclusiva en la parte de energía solar. ¿Qué debemos que tomar en cuenta? Bueno, se debe tener en cuenta la selección, la realización del sistema para el arranque y el control del motor. ¿Y cuáles son las principales causas de efectos que existen en esto? Los principales fenómenos que se dan, pero que pueden atribuirse al daño del motor, lo que es a cortocircuito y lo que es por una sobrecarga. Entonces aquí entraríamos lo que es una definición de qué es la corriente de sobrecarga. La corriente de sobrecarga es aquella que excede la corriente nominal de operación. Debemos de tener claro que los motores vienen con sus datos de placa, datos de fabricante, y esto tiene su corriente nominal de operación. Cualquier valor que exceda él es el motor como tal se encuentra en lo que es sobrecarga. En algunos casos es permitido hasta un 15% por el tema del factor de servicio, pero por un determinado tiempo, no como proceso continuo. Son más frecuentes en el rango mayor de 1 hasta 6 veces la corriente nominal. Las sobrecargas continuas pueden ser cargadas por motores defectuosos, tales como daños en los rodamientos, daños del gastado, desgaste, ya sea en la transmisión a la máquina, etc. O equipos sobrecargados o con demasiadas cargas en un solo circuito. Aquí tenemos el ejemplo de lo que ocurre con una sobrecarga. La sobrecarga va asociada también con el incremento de la temperatura de la máquina, por ende también el incremento de su corriente. Pues vamos a ver lo que es la corriente de cortocircuito, que es el segundo fenómeno. En una corriente de cortocircuito es aquella que fluye fuera de las vías normales de conducción, nos dice. También en una condición de cortocircuito se produce una elevación brusca de la intensidad de corriente del sistema. Si no se interrumpe este fenómeno en el rango de unas milésimas de segundo, el daño es destructivo, puede llegar a ser de alta severidad. Daños en los conductores, daños en el equipo, puede provocar lo que son arcos eléctricos y por ende también lo que es la sobretemperatura, que a la vez podría originar incendios en el entorno. Por lo tanto, tenemos que tener claro que el arranque constituye una fase particularmente crítica para el motor y para la instalación que lo alimenta. También debemos de tener un sistema de monitoreo de las corrientes nominales, de las variables nominales del equipo, frente a posibles anomalías de funcionamiento.
Es necesario e importante dimensionar y escoger correctamente los aparatos eléctricos que realicen el arranque y la maniobra del motor. Hoy empezaremos a abordar lo que son las protecciones y las maniobras de los motores asíncronos, los dispositivos que se utilizan comúnmente para un arrancador. Hablábamos de dos fenómenos, el fenómeno del cortocircuito y la sobrecarga. Entonces requerimos dispositivos para la protección contra cortocircuito, que por nuestro caso serán interruptores magnéticos o de caja moldeada, o pueden utilizarse también los que son fusibles. También requerimos el dispositivo de maniobra, que es el contactor que le da la seguridad al accionamiento. Y también nos permite lo que es la activación del motor de manera remota o con la combinación de botones pulsadores. También requerimos, tal como lo comentamos, el segundo fenómeno, una protección contra la sobrecarga, que son en este caso serán los relés térmicos los que harán esa función. Características a tomar en cuenta. Usualmente la coordinación para el arranque del motor consta de lo que es un interruptor, un contactor o un relé metálico. En algunos casos podemos ver el contactor. Ya podemos revisar cada una más adelante las configuraciones y se explicarán a detalles. Que debemos tomar en cuenta pues la intensidad nominal del motor que debe maniobrarse y de tener validez para una determinada tensión. ¿Por qué? Bueno, ustedes usualmente revisan las placas de sus motores, están bien dictadas a su frecuencia de operación, a su voltaje, y a ese voltaje tienen su relación con su respectiva corriente. Entonces deben de tomarlo eso en cuenta. Clasificar la aplicación. Debemos tener claro que existen dos formas de clasificar el tipo de aplicación, como normal y pesado, y esto está ligado al tiempo de arranque que va a efectuar lo que es el motor al llegar a su velocidad nominal, y esto va a su vez a la mano lo que es la protección térmica, el disparo de la protección térmica. Ya sabemos nosotros que la protección térmica es relacionada a lo que es la sobrecarga. También tenemos la clasificación del tipo de coordinación, si este es tipo 1 o tipo 2. Está ligada a lo que es la protección o el cuidado, en este caso, del contactor y el relé térmico. En la coordinación tipo 1, pues, le es indiferente si al haber una falla se dañe el contactor o el relé térmico, y en la coordinación tipo 2, sí estrictamente cuida lo que es los equipos de maniobra y la protección de sobrecarga. Hoy hablaremos de los arranques normal y arranques pesado que hacíamos mención. Y como les decía, están relacionados con el relé térmico. En particularmente se proporcionan los tiempos de disparo que según la norma son 7.2 veces IR, y IR es la corriente de ajuste de la protección térmica. IR muchas veces está relacionada con lo que es la corriente nominal del motor. Y aquí podemos ver el tipo de arranque y el tipo de sección, cómo se clasifica. Tenemos lo que es el arranque normal, que usualmente van a ser los de tipo clase arranque 10 o 10A, que ustedes ven marcados en lo que son las protecciones bimetálicas o las protecciones electrónicas. Y también el arranque pesado, refiriéndose en los casos de clase 20 y clase 30. ¿Qué implica esto? Bueno, como les hacía mención, esto va relacionado al tiempo que se va a tardar el motor en llegar a su velocidad nominal. Por ejemplo, el de clase 10 permite que se tarde entre 4 y 10 segundos en llegar a la corriente nominal del motor. Si en la aplicación que ustedes tienen se tarda más de 10 segundos y tenemos una protección con clase de disparo 10, bueno, esto se va a estar continuamente disparando porque no es la acorde a lo que es la necesidad de la aplicación. Pero en este caso tenemos también la que es la clase 30, como por ejemplo, dice que el intervalo de tiempo ronda entre 0.5 hasta 30 segundos. Una aplicación, por ejemplo, un molino que va a tardar unos 15 segundos, a 20 segundos en el arranque para llegar a la velocidad nominal, pues no tendría ningún inconveniente en que el sistema lo detecte como una sobrecarga si este tiene una protección de disparo clase 30.
Como les hacía mención, el límite inferior es el tiempo mínimo por debajo del cual el relé no debe disparar para no interferir en la fase de arranque. Los tiempos menores a los que se indican en intervalo mínimo son la zona segura de operación del motor. En ese caso, cuando se encuentren sobre esa parte de la curva, no tendría que, porque el bimetálico o la protección electrónica dispararse como tal. El límite superior, que se indica en la tabla, que podemos ver en la clase 30, por ejemplo, dice 30 y en la clase 10 dice 10, pero lo que eso indica es que a partir de un tiempo mayor a ese, pues el relé o dispositivo de protección se va a disparar por seguridad, porque lo va a tomar como una sobrecarga. Les recuerdo que las dudas que tengan las hagan saber a través del chat. Al final de la presentación se estarán abordando. Bueno, aquí podemos ver gráficamente lo que es la curva de un relé bimetálico, en este caso el TF42, que es uno de nuestros productos, en el cual aquí podemos notar de que solo tiene protección térmica. O sea que este dispositivo solo es protección contra el fenómeno de la sobrecarga. Y aquí tenemos diferentes curvas de disparo. En este caso, las curvas son una manera de ejemplo. La verdad que el TF42, que es un relé bimetálico de nuestra línea, solo tiene protección clase 10, pero tenemos también el EF, la línea EF, que sí cubre tanto la clase 30, 20, 10 y es seleccionable. Como pueden ver, aquí nos apreciamos de que en el tiempo de arranque nosotros sabemos de que en un arranque directo el motor tiene que incrementar hasta 10 a 12 veces la corriente nominal y se sostiene hasta bajar un segundo punto hasta 7.2 hasta que llegue a la velocidad de una carga. Entonces todo eso no lo tiene que tomar el relé como una falla, pero sí tiene que estar acorde a lo que dictan, lo que el tipo de clase determine. Como por ejemplo, el de clase 10, podemos visualizar que estimando lo que es el arranque del motor a 7.2 veces la corriente nominal, bueno, nos dice que nos da un máximo de 7 segundos. Esta es una manera de un ejemplo. La verdad que las curvas tienen su rango de operación, tal y como lo mostramos en la tabla anterior, y ese es su rango de trabajo. Como otro ejemplo, tengo aquí lo que es una curva de un termomagnético para que tengamos referencia a que aquí estamos abordando. Tenemos lo que es aquí un mini circuit breaker, en el cual este dispositivo como protección, pues tiene la protección tanto de disparo térmico como de disparo magnético. Disparo térmico ya lo habíamos abordado, que cubre lo que es el fenómeno de la sobrecarga, y el disparo magnético lo que es el cortocircuito. Y de ahí cada uno de sus procesos de autómato tiene sus curvas por separado, que eligen qué tanto va a estar desplazada esta curva y qué tipo de protección va a tener en aplicaciones diferentes a las que son los motores. Esto lo pongo en este caso como un ejemplo, ya que un análisis a detalle de este tipo de curva de disparo, específicamente en la región magnética, pues se aborda lo que es el tema del cortocircuito, lo cual sale del propósito de este webinar, ya que se basa en la norma 6947.2, donde se ven los términos como por ejemplo de la ICU, que es el poder del corte máximo de interruptor, o la ICS, que es el poder de corte en servicio de interrupción. Y aquí ya podemos tener un mayor control de lo que es la curva de cortocircuito, que es bastante importante porque es la que depende qué tan rápido va a accionar el dispositivo ante una falla de cortocircuito. Pero no entraremos en detalle en esto porque no va relacionado como para este propósito del webinar. Solo se los hago a manera de mención para que tengamos idea cómo actúa un dispositivo relé metálico versus lo que es un autómato. Les hacía mención de lo que era la coordinación de tipo 1 y tipo 2. Nos dice que la coordinación de tipo 1 es la condición de cortocircuito. Como todas las normativas, es cuidar al usuario, cuidar las instalaciones eléctricas. Entonces, siempre va a mantener esa hegemonía. Pero para este caso, lo que se permite es daños en el contactor y relé de sobrecarga.
la protección de cortocircuito debe ser reseteada, o en el caso de fusibles reemplazadas. ¿Cómo podemos hacer este tipo de coordinación? Pues ajustados al mismo tipo, lo más al límite de lo que es el contactor, y colocando una protección magnética que no sea que no tenga una respuesta tan rápida. A diferencia de la coordinación de tipo 2, que sí busca la manera de cuidar lo que es tanto el aparato de maniobra, que es el contactor, y el relé de sobrecarga. ¿Cómo lo harían eso? Pues con un fusible que tenga acción rápida, por ejemplo. Y sobredimensionando lo que es el contactor, se garantiza lo que es la coordinación de tipo 2. Aquí tenemos los esquemas básicos del arranque directo. Tenemos aquí el esquema número 1, que nos menciona lo que es un guardamotor magnético, un contactor y un relé térmico. Con esto tenemos la protección para ambos fenómenos. El guardamotor nos protege contra lo que es el cortocircuito, y el relé térmico nos protege con lo que es con la sobrecarga. Y aquí tenemos el otro ejemplo, que tenemos un guardamotor termomagnético o magnetotérmico y el contactor. ¿Por qué no tenemos el relé bimetálico o el relé térmico en este caso? Bueno, porque tenemos el guardamotor que ya posee ambas protecciones. Posee la protección térmica y posee también la protección magnética. Me hacen la consulta de que algunos tienen borrosa la presentación. Me pueden hacer el comentario en el chat si están logrando ver la presentación de manera legible. Bueno, la mayoría nos comenta que sí se ve bien, entonces que ese sería problema de la conexión. Y sí se va a compartir al final la presentación. Bueno, hoy abordaremos lo que son las principales modalidades de arranque en los motores. Tenemos el arranque, bueno, para los arranques de un motor asíncrono, para las aplicaciones en las que no se necesiten variación de la velocidad de las máquinas. Ojo, todo el tema que estamos abordando son para aplicaciones en las cuales nosotros vamos a trabajar el motor a la velocidad nominal. Podemos reducir los arranques en dos grupos: el arranque directo y el arranque con tensión reducida. En el arranque directo, pues, consiste en conectar el motor directamente a la red de alimentación, por lo cual vamos a lograr arrancar este dispositivo al voltaje de plena tensión. A menudo se abreva con las siglas DOL o directo en línea. Aquí tenemos un ejemplo real con un motor IS de la marca BB, de los cuales somos distribuidores. Tenemos que es de 2.2 kilowatts de 4 polos a una velocidad de 1760 RPM con una corriente de 3.8. Tenemos las curvas respectivas en sus arranques directos, en los cuales me gusta siempre abordar lo que es la curva de torque y la curva de corriente. Podemos ver que al momento de iniciar el arranque del motor, pues este se eleva aproximadamente 3.2, digamos, sobre el torque nominal en el arranque. Y la corriente se nos eleva hasta 10.2. Entonces, podemos ya tener idea de las características que tiene esta configuración de arranque. Elevadas corrientes y elevados torques de arranque, que algunas veces en las aplicaciones no son necesarios, y lo que provoca son daños desgastes en las partes mecánicas en las máquinas. Recuerden que nuestro objetivo es mantenernos siempre en lo que es en la aplicación, en sus valores de operación nominales. Cualquier cosa que sobreexceda la parte nominal ya se considera una sobrecarga. Aquí tenemos el esquema básico del arranque directo, compuesto con un interruptor solo magnético, un contactor KL,
y un relé térmico. Bueno, con el interruptor solo magnético, pues hacemos la protección del fenómeno del cortocircuito. Con el relé térmico, recargo que hacemos la protección del fenómeno de la sobrecarga. Tenemos el contactor KL y tenemos aquí el circuito de mando, el circuito de control, con el cual tenemos una simple retención de arranque y paro, en el cual estamos controlando el accionamiento del contactor a través de la bobina KL. Nos preguntan aquí si ocupamos simuladores. Sí, ocupamos simuladores. Prácticamente tenemos la aplicación del fabricante en la cual nosotros, al dimensionarles su motor, nosotros les podemos entregar las curvas del motor que hemos seleccionado. Por ejemplo, las curvas que presenté son del simulador y son parte de las herramientas de ABB, y en la parte de Baldor, que también somos distribuidores para motores NEMA, también lo hacemos nos presentan esa información a través de las fichas técnicas. Y con la pregunta de los nominales, de la información del motor, claro, eso es. Bueno, abordaremos ahora los arranques con tensión reducida. Tenemos el arranque estrella delta, que es el más conocido o el que tiene mayor tiempo de estarse operando. Sirve para arrancar el motor, reduciendo los esfuerzos mecánicos y limitando la corriente durante el arranque, que eran los detalles que veíamos en el arranque directo. Por contra, pone a disposición un par inicial de arranque reducido. ¿Qué significa esto? Que tenemos una ventaja con respecto al anterior, que reducimos corriente, reducimos torque, pero esto nos va a afectar en algún momento si nosotros contamos con una aplicación en la cual requerimos un torque elevado en el arranque y esto no nos lo va a poder efectuar. Otra característica más que tiene este tipo de configuración es que a ley necesitamos motores que sean de 6 hilos o de 12 hilos. Un motor de 9 hilos, aunque sea 460-230, si este sea de 9 hilos, no se va a poder ejecutar un arranque estrella delta. Lo remarco en color rojo para que lo tengan presente. Resulta especialmente idóneo para el arranque en vacío o con cargas de baja y constante, como por ejemplo los ventiladores y las bombas. Lo que les hacía mención es que ya que tiene un reducido torque en el arranque, pues está limitado a ciertas aplicaciones. Aquí tenemos el diagrama de fuerza del arranque estrella delta. Tenemos la protección magnética, tenemos el contactor KL que siempre va a estar en operación y jugaremos a través de un temporizador con los contactores para la parte de la configuración en delta y para su configuración estrella. Inicialmente iniciaremos con la configuración en estrella, por lo tanto tendríamos un voltaje de fase en el motor que sería, si la alimentación fuera 480 voltios, esto sería 480 voltios entre raíz de 3, anda por 277 voltios serían los voltajes de fase, y ahí podemos verificar de que sí, efectivamente estamos ejecutando un arranque a tensión reducida. Dejaremos de un lado lo que es el arranque estrella delta y nos enfocaremos con lo que es el principio de funcionamiento del arrancador suave o las características. El arrancador suave, pues actualmente es un método moderno de arranque, está constituido por electrónica de potencia, dispositivos de estado sólido. ¿Cuáles son los objetivos de como tal? Al igual que el arranque estrella delta, reduce el corriente de arranque, pero además nos da la opción de poder estar manipulando el par o estar manipulando la corriente de arranque. Por si en dado caso tenemos una configuración en la cual necesitamos un par de arranque que no nos lo va a poder brindar lo que es una configuración estrella delta. Aquí
Aquí tenemos el esquema básico, tenemos su protección térmica, que es una protección externa, no está incluida en lo que es el arrancador como tal. Tenemos el contactor de línea, el contactor de bypass, y aquí tenemos el arrancador suave, que está compuesto con toda lo que es la lógica de control y su electrónica de potencia. ¿Para qué nos sirve este contactor de bypass? Bueno, interesante, vamos a ver cómo funciona esto. Primero, entra operando con la contactor de línea. En su proceso de arranque, trabaja la parte de la electrónica de potencia hasta que el motor llegue a su plena carga. Seguirá operando todos los componentes de estado sólido del arrancador suave. Mide se llega a la velocidad nominal, se abren los circuitos internos y cierra lo que es el contactor de bypass y queda operando el motor con el voltaje de plena tensión. Por eso que le hacía énfasis que todos estos tipos de soluciones son exclusivamente cuando la aplicación ustedes la van a estar operando con el motor a la velocidad nominal. Aquí tenemos la comparación de los tres métodos de arranque. Tenemos la curva del corriente del motor, la curva del par, y podemos ver la diferencia entre cada una. Tenemos en verde lo que es el arranque directo. Ya hacíamos mención de que tiene una elevada corriente de arranque. Y con respecto a lo que es el torque, pues también es mayor. Tenemos también la gráfica de lo que es el arranque en estrella delta. ¿Disminuimos corriente? Sí, disminuimos corriente. Usualmente puede ser hasta la tercera parte de lo que es la corriente en un arranque, la corriente de arranque en un sistema de arranque directo. Pero tenemos el detalle de que tenemos un torque muy bajo. Tenemos ya en azul lo que es la del arrancador suave. Como le digo, la del arrancador suave ejemplifica aquí que podemos ir manipulando lo que es la corriente de arranque y también manipula lo que es el torque. Por lo que la azul, dependiendo del modelo del arrancador suave que se elija, puede ser variable. Ya habiendo visto los tipos de arranque de motores, pues veremos ahora las soluciones que tenemos nosotros como ABB en Compress para este tipo de coordinación de arranques. Nos enfocaremos en este momento en lo que es el arranque directo. ¿Cuáles son los componentes de baja tensión que colocaría entre la fuente de alimentación y un motor? Bueno, aquí tenemos identificado lo que es la fuente de alimentación, tenemos los componentes, tenemos el motor. ¿Y qué componentes pueden haber entre la fuente de alimentación y el motor? Aquí estamos haciendo mención. Nosotros tenemos que elegirlos. Pueden haber fusibles, seccionadores, breakers, guardamotores, contactores, arrancadores suaves y relés de sobrecarga. ¿Cuáles son las funciones en el circuito de alimentación entre la fuente y el motor que realizan estos componentes? ¿Qué funciones requerimos para hacer el arranque? Bueno, necesitamos un aislamiento y desconexión de la línea cuando haya un fenómeno que haga un daño a la instalación o la seguridad del personal. Proteger contra cortocircuitos, encender y apagar el motor, la protección que mencionamos de la sobrecarga y protecciones contra pérdidas de fase. Todas estas características necesitamos de los equipos que vamos a colocar entre la fuente de alimentación y lo que es el motor. ¿Cuál es su disposición ideal de componentes para operar un motor? Bueno, vamos a ver varias configuraciones en este momento, las cuales creo que en sus plantas ya las han, bueno, creo no, estoy más que seguro que en sus plantas las tienen ya ejecutadas, estas diversas configuraciones. Tenemos lo que es el motor con la protección del guardamotor, en el cual ya hemos mención de que el guardamotor tiene protección térmica y protección magnética, por ende tiene protección contra sobrecarga y cortocircuito. Hacemos un accionamiento manual, este no se puede ser configurado remotamente, por obvias razones de que no tenemos un contactor o un dispositivo de maniobra remoto. Tenemos la otra configuración que sería un guardamotor, un contactor,
en el cual, como ya habíamos mencionado, tenemos protección térmica y protección magnética. Y tenemos el contactor como tal para estar haciendo activaciones remotas a través de un PLC, podría hacer, o podemos hacer nuestro circuito de retención que estábamos viendo con pulsadores. Tenemos también la otra configuración con un seccionador, pero este no sería cualquier seccionador. Un simple seccionador de cuchilla no nos sirve aquí. Tiene que ser un seccionador que nosotros le podamos colocar fusibles. Con los fusibles vamos a obtener la protección magnética o la protección contra el cortocircuito. Tenemos el contactor y tenemos el relé de sobrecarga, que el relé de sobrecarga ya hemos mencionado en ocasiones de que solo tiene la protección térmica. O es exclusivo solo para la sobrecarga. En algunos casos tenemos también lo que es un guardamotor, pero este guardamotor no es similar a lo que hemos visto anteriormente. Este guardamotor solo tiene protección magnética. Por ende, solo va a proteger contra el cortocircuito. Uno de este tipo no podríamos colocarlo, por ejemplo, en la primera configuración, porque no va a tener la protección contra sobrecarga. E igual, en esta manera, si pusiéramos el primero en la configuración 4, pues seríamos redundantes en tener dos protecciones de sobrecarga, una la del guardamotor y la otra la del relé metálico, por lo que tendríamos que revisar bien qué es lo que estamos colocando. De igual manera siempre va a actuar la que en forma constructiva tenga mayor corriente de cortocircuito, que a la vez eso quiere decir en la curva de disparo que va a tener una acción más rápida. Y tenemos lo que es la configuración 5, que es con breaker de caja moldeada, pero este no es un breaker común. Este sí ya posee lo que es el equip M. El equip M es un dispositivo que se le agrega al breaker y lo hace exclusivo para lo que son las protecciones, el manejo de protecciones tanto térmica como magnética para aplicaciones con motor. Usualmente los colocamos en arranques directos cuando ustedes tienen motores muy grandes. Entonces ya no podemos cubrirnos con lo que es el guardamotor, ya que el guardamotor solo llega hasta 100 amperios. ¿Qué necesitamos para seleccionar un contactor? Bueno, necesitamos números de polo. Ustedes van a hacer el corte con ya sea una configuración de 3 hilos o 4 hilos. En algunas partes se interrumpen el neutro. Básicamente nosotros, y por costumbre, no interrumpimos el neutro. Usualmente siempre ocupamos los de 3 polos. El tipo de operación de la bobina, si ustedes tienen un control AC o un control DC, pues se van a ver con la ventaja en nuestros productos de que nuestros dispositivos son AC/DC y de un rango variable. El tipo de categoría de utilización de la aplicación. Ojo, hago mención a esto porque a pesar de que estamos viendo motores, esto no implica que los contactores solo puedan ser utilizados en motores. De hecho, depende de la categoría de utilización. Estos contactores pueden ser utilizados en sistemas de controles de luces o con dispositivos adicionales pueden ser utilizados o con modelos propios exclusivos pueden ser utilizados para lo que son control de lo que es capacitores. Necesitamos también la corriente de empleo o la potencia del motor. Si no tenemos la corriente de empleo del motor, tenemos la potencia, también es necesario que al tener la potencia necesitamos también el voltaje para determinar la corriente. ¿Cuántos contactos auxiliares va a utilizar en su operación o en su diagrama? Y el voltaje de la bobina. Aquí tenemos un ejemplo de una placa de un motor Baldor. Básicamente los datos de placa nos arrojan la información que nosotros requerimos. Tenemos la potencia de 5 HP. Tenemos el voltaje a 230 y al voltaje a 230 tenemos la corriente a 13.4. A voltaje a 460 tenemos 6.7 y ojo, tenemos que ver que en los datos de placa del motor tenga su referencia en frecuencia, dado que en los motores que son de normativa IEC prácticamente son distribuidos fabricados en Europa y distribuidos mundialmente, pues
los datos de placa vienen referenciados tanto a 50 como a 60 Hz y ahí pueden tener sus variaciones y tienen que tomar nota de ello en sus placas. Hacía mención de lo que eran las categorías de utilización. Tenemos la categoría AC1 y la categoría AC3. La categoría AC1 son para cargas puramente resistivas. En algunos casos ustedes están controlando resistentes de calefacción, lo pueden hacer con contactores, aunque lo ideal sería que lo hagan con relés de estado sólidos y esto tiene bastante switcheo. Y AC3 es exclusiva para los motores asíncronos en servicio continuo. Por lo tanto, nuestros modelos de contactores vienen relacionados a la categoría AC3 con el código. Aquí tenemos el ejemplo de una configuración utilizando un guardamotor, un contactor, y aquí hacemos una breve reseña que es lo que necesitamos de los datos. Si está trabajando entre 440 y 480, tenemos un motor de 7.5 HP como ejemplo, pues tendremos una corriente de 11. Si no tenemos los datos de placa y lo queremos hacer con tabla, pues la norma 69474-4-1 pues nos brinda una tabla de valores estandarizados. Y en voltaje de 220 a 240 tenemos lo que es 22 amperios. ¿Cómo lo seleccionaríamos si fuera de 440? Bueno, si es de 440, pues seleccionaríamos un guardamotor que cubra lo que es la corriente, que en este caso veíamos que es 11 amperios, elegiríamos este que está entre 8 y 12 amperios, que es el MS 116-12, que es el producto de comercialización que nosotros tenemos. Y el contactor sería el AF12, que es el que sugiere los datos de tabla que he compartido en los manuales en el chat. ¿Qué ventajas tienen lo que es nuestra tecnología del contactor AF? Bueno, tenemos, otros fabricantes y antes también ABB, pues teníamos 45 referencias de bobinas, entre ellos había 24AC, 24DC, 110, 220, etcétera. Pues se han reducido a solamente 4 tipos de bobinas, con 4 rangos, de 24 a 60 voltios, ACDC, de 48 a 130, ACDC, de 100 a 250 ACDC y de 250 a 500 voltios ACDC, lo cual nos hace reducir la cantidad de contactores disponibles que ustedes tengan en sus bodegas para sus emergencias. Bueno, y aquí podemos ver un video en el cual se muestra la característica de la bobina electrónica versus la tecnología anterior, que eran bobinas fijas de determinados voltajes. Contactores, un contactor convencional, bobina convencional, y un contactor de nuestra línea AF. Vamos a hacer una prueba alimentando voltaje para ver en qué valores cierra cada uno de los dos. Recordemos que nuestro contactor AF tiene bobina multitensión que va de un rango desde 100 hasta 250 volts y nuestro contactor convencional tiene una bobina de 220 volts. Nuestro contactor AF cierra aproximadamente 70 volts, mientras que el contactor convencional no ha cerrado y se escucha la vibración. Alrededor de los 130 volts cierra el contactor convencional, pero se sigue escuchando la vibración. Solamente hasta que el voltaje llega a su valor nominal es cuando dejamos de percibir dicha vibración. Ahora vamos a disminuir el voltaje. Y de igual manera el contactor convencional, en cuanto empieza a caer el voltaje, se empieza a escuchar una fuerte vibración. Incluso se puede notar un parpadeo en la luz piloto. Mientras que el contactor AF se mantiene estable. Al llegar a unos 60 volts aproximadamente, el contactor AF va a abrir, pero el contactor convencional sigue vibrando. Bueno, como podemos observar en el video, podemos ver una de las características esenciales del dispositivo, el AF, el contactor AF, no van a tener esos problemas, que el daño de los contactos más continuos o el daño de las bobinas. ¿Por qué? Porque se da el caso de que si tienen un contactor, por ejemplo, a 110 voltios y hay
caídas de tensión, tiene su vibración y esa vibración implica daño en las partes mecánicas del contactor, cosa que no se puede observar en el contactor AF, y por eso le da mayor durabilidad. También tenemos todos los accesorios, tanto para crear lo que son los arranques de inversiones de giro, los arranques estrellas deltas. Podemos ver que tenemos los contactos auxiliares, tanto laterales como frontales, temporizadores electrónicos para un montaje frontal en los contactores, accesorios que nos van a permitir hacer el sistema muy compacto y que les ahorrará espacio en sus gabinetes. Vamos a ver ahora las características de relé de sobrecarga. Aquí podemos ver las dos opciones, tanto el relé de sobrecarga, el térmico y el electrónico. Bueno, en general la línea de relé de sobrecarga en ABB tenemos desde punto 1 hasta 1250 amperios. Para el relé térmico, que es de clase, es exclusivamente solo clase 10 hasta 60 grados centígrados. Pero para lo que es el relé electrónico sí tenemos clase 10E, clase 20E, clase 30E, hasta 70 grados centígrados. Como ya les hacía mención, con un relé electrónico, con un arranque directo, pues no vamos a tener problema para una aplicación de tipo pesada, que se esté disparando. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer hincapié en seleccionar bien el relé de sobrecarga acorde a la aplicación que se tenga. Los rangos de corriente son ajustables en ambos. En el térmico el intervalo de ajuste es corto en comparación a lo que es el electrónico. Ambos tienen protecciones de sobrecarga contra pérdida de fase y tenemos los kits de montaje para contactores que no sean de nuestras marcas. Aquí tenemos los rangos para cada una de las subfamilias, tanto para el relé térmico como para el relé electrónico. Podemos observar que para corrientes grandes, sí, ya que no puede atravesar directamente el relé electrónico, pues este tiene en sus dispositivos unos transformadores de corriente para estar sensando esas corrientes. Bueno, abordaremos ahora lo que es el guardamotor. ¿Cuál es la función del guardamotor? Pues tiene dos funciones. Una la que es el control, el on-off, o apagado y encendido manual. La protección, y como les explicaba, hay modelos que tienen tanto la protección contra cortocircuito y contra la protección contra sobrecarga. Y hay modelos que son exclusivos solo con protección de cortocircuito. Estos solo llegan hasta 100 amperios, por eso es que arriba de 100 amperios ustedes desean hacer un arranque directo. Ojo, esto sí, ustedes desean hacer un arranque directo, pues tienen que pasar a lo que son los breakers de caja moldeada con el relé electrónico, el equipo M, que es exclusivo para los arranques de motores. Tenemos las versiones solo magnéticas que les hacía mención. Podemos llegar en estos equipos hasta 100 kA, que esto es la corriente de corte, es corriente de cortocircuito. Entre mayor sea, más rápido es el disparo. Diseño compacto. Tiene sus señalizaciones si está disparado y tiene todo lo que son accesorios disponibles para montaje en caja o para montaje con manetas hacia la puerta de nuestro gabinete. Y aquí tenemos soluciones integrales, compactas, de lo que hemos venido abordando para un arranque directo, para un arranque con inversión de giro y para una estrella delta. Aquí solo tendríamos de agregar lo que es el temporizador y tenemos la solución completa. Además de ello, tenemos los mandos para los circuitos de control con nuestra botonería. Manejamos tanto la línea compacta como la línea modular, de la cual no entraré en detalles, nos pueden consultar. Enviaremos también lo que es el catálogo de todos los tipos de mandos que tenemos para que ustedes estén conocedores de ello. Hoy abordaremos lo que son las soluciones con arrancadores suaves. Ya brindamos lo que son las características, no entraremos en detalles tanto en lo que es parametrización, funcionamiento, eso se abordará en un curso posterior, el cual los estaremos invitando, pero sí les haremos mención en esta ocasión de cuáles son los modelos que tenemos disponibles y cuáles son sus características.
Tal como hacíamos mención, el objetivo de un arranque suave es disminuir la corriente, disminuir el torque, esto para evitar el estrés tanto del motor y a la vez que lo efectúe en la transmisión a la máquina. Los arrancadores suaves de ABB cubren cualquier aplicación del motor, desde 3 amperios hasta 2160 amperios tenemos disponible. Ojo, remarco aquí en rojo la parte de cualquier aplicación de motor porque habíamos hecho una excepción al principio que esto no aplica si tenemos una aplicación donde utilicen motores variando velocidad. Esto no aplica y tendríamos que hacerlo con un variador de frecuencia. Por ende, quiero dejar claro de que cualquier aplicación que ustedes tengan y siempre van a llegar a la velocidad nominal y en esa se van a quedar operando de manera continua, la forma más económica de hacerlo es con un arrancador suave en vez de un variador. Tenemos reducción de la corriente de arranque. Por ello también tenemos menor voltaje, tenemos el control del voltaje tanto en el motor y eso repercute también en la red. Ya que trae las protecciones internas, los protectores de bypass, todos los modelos de ABB traen su protector de bypass, pues lo hacen una configuración muy compacta, fácil de instalar y de tamaño pequeño. ¿En qué nos va a ayudar? Pues en el menor desgaste mecánico en la maquinaria, que también es otro punto a favor que tienen estos productos. Y como les hacía mención, todos los modelos incluyen el contactor de bypass, que es el contactor en el cual después del procedimiento del arranque apaga la electrónica de potencia y se queda operando solo el contactor de bypass. Bueno, les mencionaremos ahora lo que es la línea compacta, que es la línea PSR. Es el contactor más simple es el arrancador suave más sencillo que tenemos. Solo tiene las características básicas de arranque y parada suave. Características principales, la corriente nominal llegamos de 3 a 105 amperios. Voltaje operativo estos pueden ser alimentados tanto en un rango de 208 hasta 600 voltios. Ojo, que depende en el rango que ustedes lo utilicen, así es la corriente que va a demandar. Por eso tienen que tener claro la potencia, como datos, la potencia, voltaje y corriente, y esto lo especificamos siempre en la placa del motor. Tenemos opción en la alimentación para el control. Tenemos control a 24 voltios AC/DC y de 100 a 240 AC. Ojo, este arrancador suave, no tiene protección térmica. Así que debemos de agregar la adicional. Ninguno tampoco tiene la protección magnética. Esa es aparte. Pero este modelo exclusivo del PSR debemos de agregar lo que es un guardamotor o una protección contra la sobrecarga, ya que él solo se encarga de tener los dispositivos de la electrónica de potencia para hacer el arranque. De ahí contamos con la siguiente familia, que es el PSE, es un arrancador de uso general, en función de lo que es capacidad de arranque y rentabilidad, pues bastante económico. Ahora los dispositivos ya vienen con comunicación Modbus RTU por defecto. Tiene su pantalla de configuración rápida. Ya que tenemos control del torque en este arrancador, podemos, tanto en el arranque, la corriente de arranque y en el torque, podemos ajustar y podemos eliminar el golpe de ariete en aplicaciones con bombas. Y entre las características tenemos en este modelo que hay desde 18 hasta 370 amperios. La operación de voltaje fue de 208 hasta 600. El control sí solo tenemos en 100 a 250. No hay opciones a 24. Hoy veremos lo que es la línea avanzada, la PSTX, ya lo último, el top de la tecnología en ABB. Tiene control en las 3 fases, eso no lo hacíamos mención, el PSE solo tiene control de las 2 fases. ¿Qué significa eso? Pues
pues los dispositivos de electrónica de potencia o los tiristores solo controlan 2 fases en el PSE y una va directa hacia el motor. Bueno, atravesando el contacto de bypass, claro. En el PSTX sí están las 3 fases controladas. Esto es una ventaja porque si se les daña una fase, pueden operar con 2 fácilmente. Voltaje operativo de 208 hasta 690 voltios y el control es de 100 a 250. Tenemos modelos desde 30 amperios hasta 1250 amperios. Las tarjetas de control en estos arrancadores son barnizadas para ambientes duros. Y al igual que el PSE, también tenemos un control de par para los sistemas de bombeo. Aquí pongo el resumen de los 3 productos. Tenemos el PSR de 3 a 105 amperios, el PSE de 18 a 370 amperios, el PSTX de 30 hasta 1250 amperios. Y aquí tenemos algunas características. Como pueden ver, el PSR casi que no tiene tantas características, solo el contactor de bypass. El PSE tiene algunas características. No son nada despreciables, pero sí el PSTX sí tiene bastantes características como protección contra sobrecarga, entradas para la PTC, el PT100 de los motores, tiene protecciones contra el rotor bloqueado, se puede configurar la delta interna, etc. Aquí vamos a ver unos ejemplos para selección. Es importante toda la teoría que vimos al inicio. Aquí también se aplica lo que son los arranques de clase 10 y los arranques de clase 30, que en este caso vendría siendo clase normal y arranque pesado. Por ejemplo, en la clase 10, PSR casi es exclusivo solo para aplicaciones clase 10 o de arranque normal, como algún tipo de bombas, compresores, una bandas transportadoras cortas y elevadores. En el manual aparece la tabla y aparece la tensión en empleo, por eso es importante tener claro a qué tensión van a alimentar el motor y la potencia del mismo. Por ejemplo, si nosotros deseamos elegir un motor de 7.5 HP a 440, pues nos ubicaríamos en el modelo PSR12 y con eso cumpliríamos con lo requerido. También tenemos aquí un par de ejemplos con lo que es un PSE. No veremos el PSTX porque la lógica es la misma, se aplica lo mismo. Pero vamos a diferenciar entre una aplicación normal, de arranque normal y una pesada. Tenemos el de clase 10, igual que el anterior, bombas centrífugas, compresores, unas bandas transportadoras cortas, elevadores, etc. Por ejemplo, para un motor de 10 caballos a 220, pues nos tendríamos que utilizar un PSE 30. Esto sí, la aplicación, por ejemplo, es una bomba. Pero también tenemos la tabla para aplicaciones heavy duty o de pesado o clase 30. ¿Qué implica esto? Que el relé electrónico interno lo podemos configurar a este tipo de clases. Pero no solo eso, también tenemos que elegir el arrancador suave a partir de esta tabla porque se van a requerir mayores corrientes, por ende el equipo tiene que soportar esas corrientes que va a resistir para el arranque pesado. Ejemplos de arranque pesado, pues un ventilador centrífugo, molinos, trituradoras, mezcladores, agitadores, cualquier cosa que tenga carga y que se demore más de 10 segundos en el arranque, pues ya estaría cumpliendo lo que es un arranque pesado. Por ejemplo, vamos a elegir lo que es para un motor de 25 HP a 440, 480 y nos brinda un PSE 45. Este es el modelo que tendrían que seleccionar para esa aplicación. Bueno, este sería el final de la presentación. Gracias por su atención. Estaremos revisando en este momento lo que son las preguntas. Dejo mi contacto para cualquier consultas adicionales que ustedes tengan y quedo a sus comentarios.
¿Cómo dimensionamos los fusibles o breakers adecuados para el soft starter? Bueno, de ello existen lo que son los manuales de servicio. Estos ya vienen dados, ya los da el fabricante. Yo se los puedo compartir si ustedes lo desean. De ahí viene tanto el breaker como los fusibles para diferentes modelos. Entonces, sí, esos son portables. Nos preguntan también si vienen programados o ustedes los programan según la necesidad. Bueno, nosotros como tal, nosotros además de distribuir el producto, también contamos con un departamento de ingeniería. La parametrización no es muy compleja, hacemos asistencia vía telefónica o en línea, se pueden dar también. Pero también podemos lo que es el servicio, porque depende de lo que ustedes tengan, puede ser que la aplicación sea más compleja, si estudia comunicación, etcétera. Entonces sí, les sugiero lo que es adquirir lo que son nuestros servicios. ¿Puede un arrancador suave controlar varios motores en un arranque en paralelo? De que se puede, pero no se debe. Recuerden que cualquier daño que tenga un equipo de esto, un motor, por ejemplo, pues va a repercutir en el daño del equipo. O en aplicaciones en las cuales ustedes son críticas, puede hacer el daño y una cosa genera un daño a la otra, entonces no es muy recomendado. Se puede usar para arranques bruscos y continuos. El tema de arranques continuos sí se puede hacer en motores de capacidades pequeñas y lo que tiene que hacer es sobredimensionarse. Hay una tabla en la cual nos permite definir cuántos son los números de arranque que puede hacer al incrementar la potencia del arrancador. Nos preguntan aquí si la corriente nominal es lo mismo que la térmica. La corriente térmica es la protección de sobrecarga. En las protecciones de sobrecarga, pues la corriente nominal es el valor deseado de que el motor va a estar operando con normalidad. Lo que es la térmica, lo que nos da es un rango en el cual va a estar la protección y esta va a impedir que entre lo que es la sobrecarga. Si me hace la pregunta de que si por ejemplo en el bimetálico el ajuste térmico coincide con el nominal, pues así es. ¿Cuál es la mejor opción para la protección del motor? La mejor opción para la protección del motor es la coordinación tipo 2, en el cual se sobredimensiona el contactor y se tiene que utilizar protecciones magnéticas que actúen rápido. Un guardamotor puede ser muy buena opción, igual los fusibles son aún mucha mejor opción. Se pueden controlar remotamente los arrancadores. Si estamos hablando, en ambos casos sí se pueden hacer. Recuerda que si lo hacemos en un directo y lo hacemos con contactores, lo podemos operar remotamente. Lo podemos conectar a un sistema de PLC, lo podemos llevar a un sistema SCADA, integrarlo a una red, etc. Hay bastantes opciones de cómo resolver eso. De igual manera los arrancadores suaves, tenemos ya directamente la comunicación Ethernet para efectuar ese tipo de Ethernet y todo lo que es Feedback Communication. En la protección compacta que trae magnética y térmica, ¿cómo saber por qué se disparó? Bueno, en este caso, cada dispositivo tiene dependiendo del dispositivo, si es un guardamotor de la línea MS-132, pues nos explica dos opciones por qué fue, si fue por opción magnética o por opción térmica. En el básico MS-116 pues no trae ese indicador, entonces pueden verlo como una
ventaja que tiene un dispositivo con otro y es así su precio también. Igual si lo vemos en el tipo de equipo, como es un breaker de caja moldeada con un relé electrónico equipo, también lo podemos apreciar. Bueno, si no tienen más preguntas, estaríamos dando por finalizada la sesión. Esperaríamos contar con ustedes. Les sugiero que se agreguen visiten nuestra página en el Facebook. Ahí van a aparecer más publicaciones de cursos. Estaré impartiendo otros productos en los cuales ustedes estarían muy interesados. También estaremos abordando si pueden ustedes sugerirnos qué curso quisieran ustedes ingresar o que se impartieran. Estamos a sus órdenes. Tengo en pantalla lo que es mi contacto. Cualquier consulta que tengan me la pueden hacer saber. Estamos para apoyarles y darles el mejor de nuestros servicios. Bueno, gracias a todos ustedes. Que tengan un feliz día.